Bueno, buenas noches a todos. Estamos muy felices de cerrar este primer día de nuestro seminario de Conductors Without Borders con este tema dedicado al repertorio de coros, al repertorio para coros de voces iguales, voces femeninas, voces masculinas. Este seminario está organizado por la Federación Internacional para la Música Coral, y queremos invitarlos a todos a hacerse miembros de esta red, de esta institución que cumple el año que viene 40 años. Gracias también a Ana Patricia Carvajal, a Voce in Tempore y a la Fundación Escola Cantorum y a la Universidad Autónoma de México hemos podido hacer este seminario latinoamericano que pensamos está teniendo gran acogida y es una ventana al mundo de nuestros docentes, de nuestros directores y directoras y del trabajo que estamos haciendo en Latinoamérica. Le damos la bienvenida esta noche a Virginia Bono y a Chiara Daniele, que son las maestras ponentes que nos van a conversar sobre estos temas. Ana Patricia va a presentar a Virginia y yo presentaré a Chiara. Muy buenas noches ya para muchos, tardes para otros. Me da muchísimo gusto que estemos aquí reunidos con estas dos grandes mujeres que nos van a hablar sobre un tema maravilloso, el canto para voces iguales, el canto coral. Y tengo el honor y el gusto de presentar a una gran mujer, una persona a la que admiro muchísimo y que no solamente es una representante de nuestro arte coral en Latinoamérica y en muchos otros países, sino que además es una persona muy abocada a la docencia, con ese afán de compartir y de ayudar a crecer a otros. Virginia Bono, de la Argentina, como dicen ellos, es directora de coro y pedagoga musical santafesina, egresada de la Universidad Nacional del Litoral y de la Hochschule für Musik de allá de Frankfurt, a ver si puedo, Darteslende, Kunst Frankfurt, algo así. Ok. En Alemania. Es directora artística y musical del Estudio Coral Meridies, que si ustedes no conocen, yo les recomiendo que conozcan. Coro santafesino de renombre internacional que ha participado representando a Argentina y América Latina en simposios, festivales y concursos nacionales e internacionales, recibiendo numerosos premios y distinciones. Es directora del Coro Juvenil Femenino y del Coro de Niños, sede dentro del Instituto Coral de la provincia de Santa Fe. También es profesora de dirección coral en Tactus Grupo de Estudio Coral desde el año 2016. La maestra Virginia Bono es tallerista, docente de cursos y masterclasses y jurado de varios concursos en Argentina, Latinoamérica y Europa. Por ser considerada un referente de la música coral de América Latina, ha sido convocada para diversas colaboraciones con editoriales europeas que editan series de composiciones para coros de autores latinoamericanos, como también libros y compendios con música latinoamericana para coros de niños y jóvenes. Colabora intensamente con compositores en la comisión y estreno de numerosas obras corales y en proyectos musicales, tanto en Argentina como con sus propios coros, como también en el exterior para proyectos en los cuales actúa como directora invitada. Bienvenida Virginia Bono y Chiara Daniele para esta conferencia de la tarde. Prende tu micrófono, María. Chiara es una directora del Uruguay que trabaja con coros mixtos y con un excelente ensamble masculino, el coro Dracar, a quien tuve la oportunidad de escuchar hace unos años. Y con este coro ella se dedica al estudio e interpretación de obras no transitadas en su medio, compuestas originalmente para coro masculino, con una gran creatividad, con una gran alegría y realmente con un sentido del riesgo y de la novedad. También ha sido tallerista, directora y conferencista, es profesora de dirección coral y forma parte pues de todo el trabajo docente en la Escuela Universitaria de Montevideo en la materia de práctica coral.
tiene una labor extraordinaria como soprano dentro de muchos coros y también como solista en el ámbito académico, especialmente en el repertorio de música contemporánea. Bienvenida, Chiara Daniele y Virginia Bono, estas dos extraordinarias mujeres del canto coral latinoamericano, y estoy segura que sus ponencias van a ser de mucha utilidad y crecimiento para todos los que están en este seminario. Gracias por aceptar nuestra invitación. Iniciamos entonces con Virginia y le pasamos el micrófono a Virginia Bono. Muchas gracias y muchas gracias en serio maestras María Guinán, Ana Patricia Carabajal, que son miembros del Comité de la Federación Internacional, por la organización de este magnífico seminario múltiple de música coral, y por supuesto también gracias por haberme invitado a ser parte. Es una alegría enorme estar aquí y compartir también con Chiara Daniele, que es directora, como lo dijo la maestra María, de un magnífico coro masculino que también tuve oportunidad de disfrutar hace algunos años en vivo. Así que seguramente va a ser una noche magnífica de experiencias compartidas. Yo me quiero referir aquí a mi experiencia como directora, sobre todo a cargo del coro femenino, formado por chicas jóvenes entre 16 y 22, 23 años de edad. Es un coro que forma parte de una escuela coral en la provincia de Santa Fe, donde vivo, y en el centro de la Argentina, como para que se ubiquen quienes no conocen. Este coro está formado, como les decía, por jóvenes que ingresan a la actividad coral con 16, 17 años, y también por algunas chicas que ya han hecho un paso, por ejemplo, por un coro de niños. Es muy disímil, pero ustedes saben que una vez todos juntos, cada cantante hace su propio aporte y de ese aporte se benefician todos de la misma manera, ¿no? Bueno, en el año 2012 comenzamos un proyecto, un hermoso proyecto de encargo de obras a compositores especialmente pensadas para nuestros coros, obras hechas como a medida, digamos, en las que se tuvieran en cuenta las habilidades y también las debilidades de cada uno de los grupos. Y de ese proyecto es que hoy les voy a hablar de dos obras en particular. Tú eres, una obra compuesta por Alfonso Paz en 2012 y que tiene que ver con la temática de la violencia contra la mujer. Cuando yo le encargué la obra a Alfonso, le pedí que, si bien estuviera plasmada la problemática de la violencia, el dolor de la mujer violentada, digamos, de muchas maneras, que también estuviera presente, por sobre todas las cosas, una reflexión sobre el valor de la mujer y que en el final no quedaran dudas, digamos, de ese valor. Y es así que entonces la obra va a finalizar como redimiendo a la mujer, de algún modo. Así que bueno, sabiendo esto, les voy a compartir la partitura y una grabación para que la escuchemos y luego conversemos un poco sobre la obra, los desafíos que la obra plantea y algunos puntos que son interesantes pensar cómo resolver en esta pieza y en cualquier otra pieza del repertorio contemporáneo. Entonces, tú eres... esperen que se me desapareció. Ahora sí. La están viendo, ¿verdad? Sí. Perfecto.
soy la secretaria ideal. Mi jefe es elegante, mi jefe es tan discreto, es alto, es distinguido, es un jefe completo. Cuando viene y me ordena una copia textual, yo soy la secretaria ideal. Mi jefe tiene esposa, 2 hijos y 3 criadas. La esposa, por lo menos, no lo comprende para nada. Cuando él viene y me dice, somos tal para cual, yo soy la secretaria ideal. Mi jefe tiene un Mustang y algún departamento, donde vamos a veces yo y su remordimiento. Entonces lo conformo, es pecado venial, yo soy la secretaria ideal. Mi jefe se comporta como un tipo maduro, la panza disimula cuando viste de oscuro. Y si usted se dice, hoy no, me siento mal, yo Bien. soy la secretaria ideal. Cuando se va mi jefe, ese hombre viejo, yo me desarmo y quedo sola frente al espejo. Y a mí mismo me digo, silencio. La violencia contra las mujeres se inscribe en una situación generalizada que se agudiza a causa de los patrones de comportamiento machista propios del sistema patriarcal que domina la sociedad. Silencio. Este varón binario de edad de 18 a 45 y 36 mujeres fueron Tú, mujer, cuando tienen tus manos debilidad y fuerza, eres dueña de todo. Como ustedes habrán podido escuchar, la obra tiene como una forma bien definida y clara, ¿no? Hay secciones en las que se toca el tema de la violencia, que están intercalados por otras secciones que hablan del valor de la mujer, que es cuando se canta Tú eres, que son, a ver si me permiten, aquí por ejemplo, ¿no? Tú
ese tú eres aparece tímidamente. Primero aparece una sola voz al principio, se intercala con otra sección de las de los parlatos, luego aparecen dos voces, ¿sí? Las sopranos y las altos, y ya la tercera vez entonces aparece todo el coro. Y a partir de ahí se sigue con los elementos melódicos, digamos, de alguna manera, a desarrollarse este poema final, que es el poema que dice tú eres el paisaje, ¿no? Como diciendo, tú eres mujer el paisaje, eres todo lo que me rodea. ¿Mm? Y incluso termina diciendo, mujer, cuando tienes mi debilidad y mi fuerza, eres dueña de todo. A su vez, cada vez que utiliza, cada temática, perdón, utiliza como recursos diferentes. ¿Sí? Habíamos visto que cuando habla entonces del valor de la mujer, aparece la voz cantada y aparece como la luz, lo positivo, lo amoroso, lo cantable. ¿Verdad? Y las secciones, por otro lado, en las que está presente la situación de violencia o de denuncia de violencia, se utilizan parlatos. En el principio, espero no marearlos, pero me parece interesante poder ver la partitura ahora que tienen, digamos, una idea. En el principio, los parlatos son rítmicos en algún momento, como ven aquí ustedes en la contralto, luego la mezzo y la contralto, tienen parlatos rítmicos. También en la segunda sección, toda la línea de contraltos va describiendo rítmicamente con mucha fuerza, digamos, un parlato. También son aleatorios, es decir, tienen algunas alturas más o menos marcadas, como aquí, soy mujer, uy, ¿no? Un grave, un medio, un agudo, pero de manera aleatoria. Cada una de las cantantes tiene que respetar la altura pautada, pero no exactamente van todas juntas. Y algo muy impactante en la pieza, creo yo, es la presencia de otro efecto que tiene que ver con la voz hablada o con el ruido, que son los llantos, ¿no? Los llantos también se van desarrollando a manera aleatoria. Incluso lo más interesante para nosotras cuando la preparábamos fue experimentar distintas maneras de hacer esos llantos, de hacerlos como quejidos, de que fueran mucho más explosivos, o el llanto como retenido, ¿no? Como aguantado. Y justamente lo que usted ha podido escuchar en la grabación es como esas distintas expresiones del llanto se van dando, en el principio más tímidamente y luego con un poco más de fuerza. Es decir, no solo desde el punto de vista de la dinámica, que es lo que pide el compositor, sino también desde unos llantos que tienen distintas alturas, distinto tipo de producción, ¿no? Luego aparece también en estas secciones otro recurso que es la lectura o textos ya dados. El primero que aparece, Yo soy la secretaria ideal, es un poema de Mario Benedetti que describe a una secretaria que es abusada por su jefe. Y el poema es genial, yo se los recomiendo porque se va desfigurando, con el paso de los versos, se va desfigurando la figura de la mujer y va reflejando una mujer que es ultrajada por el abuso, por el menosprecio. Y como ustedes ven en la partitura y han escuchado, poco a poco ese texto se va confundiendo justamente con los llantos y con esta voz de la conciencia que son las contraltos, ¿no? Que de manera rítmica y en un tutti van dejando entrever algunas palabras que son importantes y que son el reflejo de la realidad frente a eso, ¿no? La segunda intervención que aparece aquí en esta sección son solos que se van dando en la línea de soprano, ¿no? Es decir, algunas chicas que van leyendo solas diferentes textos que es un trabajo periodístico, y son todas referencias sobre distintas noticias, femicidios, estadísticas, abusos, derechos civiles de la mujer,
Y esos textos son ejecutados como a diferentes velocidades, ¿sí? Ustedes ahí lo ven, velocidad normal, un poco más lento que lo normal, un poco más rápido que lo normal. Los textos también se empiezan a desfigurar por la superposición y también por la presencia, la combinación de todos los recursos juntos, el llanto y la línea de contralto que sigue como denunciando, digamos, el sentimiento y la realidad, ¿no? Creo que en toda esa mezcla lo que se busca o lo que se va dando es de alguna manera como expresar la realidad vertiginosa y asfixiante, ¿no? Que causa la violencia en la sociedad, no solo en las mujeres, sino realmente en la sociedad, como estar escuchando noticias que nos bombardean, ¿no? Y otro aspecto que quizás, por ejemplo, es bastante interesante en esta pieza desde el punto de vista de lo melódico, por ejemplo, es la presencia de algo que yo creo que nos sirve como recurso incluso para aprender cualquier otro tipo de repertorio. Yo soy una convencida de que la música contemporánea, sobre todo con jóvenes, es un camino que nos prepara para todo el repertorio coral. Y, por ejemplo, una de las cosas que nosotros sí o sí tenemos que hacer en esta sección que yo les estoy mostrando ahora es escuchar al otro para poder desarrollar un discurso en continuidad, ¿no? Y la verdad que escucharnos a otros y poder acompañar o discursar una melodía es algo aplicable a todo tipo de repertorio. Eh, esta melodía está como encadenada, se desarrolla encadenadamente. Si ustedes se fijan, va siempre en grupo de a dos voces, ¿no? Empieza... Eres el paisaje, eres tú. Eres el paisaje. En este punto, ¿sí? Las contraltos dejan de protagonista y empiezan a hacer un acompañamiento. La verdad, si el se prepara para cantar desde esta pensión y todas aprendemos la melodía, vamos a poder ir no solo encontrándole el sentido musical y el sentido de fraseo, sino que para cuando partamos la melodía en dos, vamos a poder escuchar a los demás y realmente enlazar de la manera más musical posible. ¿Mm? La melodía encadenada sigue, ¿eh? Sigue. Mezzo 3, por ejemplo. Eres el paisaje, eres tú. Mujer, eres el paisaje. Ya como algo complementado, pero es importante que el público entienda por dónde se conduce la línea, ¿no? Y entonces está buenísimo, digamos, utilizar, por ejemplo, esta sección para aprender otras cosas, además de resolver técnicamente la dificultad de esta pieza, ¿no? Todas las voces aprenden la melodía, se comprende la unidad del discurso, luego se particiona para ir buscando esa continuidad, esa unicidad. Eso nos enseña entonces a cantar escuchando a los demás, a ligar mi pensamiento con el del otro, juntos conformar un discurso de la manera más clara y que llegue al público de manera más clara. Ya sea que tenga yo la melodía o que tenga un acompañamiento, ¿sí? La verdad que a mí esta obra me encanta y porque me gusta mucho me da ganas de hablar y no parar de hacerlo. Incluso cada vez que la comparto con alguien me da muchas ganas de reponerla también con el coro. Pero vayamos a reflexionar en algunos aspectos prácticos que creo que vamos a estar de acuerdo y que está bueno por ahí bajarlos como conceptos, ¿no?
el abordaje del repertorio contemporáneo en coros juveniles no es tan complejo de hacer como quizás uno se cree. Yo pienso personalmente que después de mi experiencia, digamos, sobre todo con este coro femenino, tiene muchas ventajas. Eh, los jóvenes tienen mentes más abiertas, coincidirán conmigo, ¿no? Y tienen de alguna manera también una carga de tradición musical mucho menor que la que pueden tener los adultos. No me refiero únicamente a la tradición coral, sino en general, digamos, a la tradición musical. Y entonces creo yo que aceptan con mayor naturalidad los elementos musicales de un lenguaje nuevo, ¿no es cierto? Entonces, es un lenguaje nuevo que no solo se organiza desde las alturas de manera diferente, sino que, por ejemplo, la interválica o la armonía, sino que también utiliza recursos vocales que son menos convencionales. ¿M? Y que de alguna manera integra la obra. Yo creo, así que mentes abiertas de los jóvenes. Yo me estoy distrayendo un poquito con el chat, pero no sé si es algo a lo que le tengo que prestar atención, disculpen. No, no, Son Virginia, las no te cosas que preocupes. compartí. Bueno, Sí. porque están queriendo abrirlo. Yo les sugiero que en todo caso se guarden ese material y que después lo lean en casa. Así podemos conectar. Les decía que los jóvenes tienen como una disposición, ¿sí? Espiritual o emocional a las cosas nuevas que quizás los adultos no tenemos. Y también tienen, pienso yo, una carga de compromiso social y compromiso artístico que tiene mucha fuerza, ¿sí? En el caso de los jóvenes, de los adolescentes. Entonces, fíjense, si una obra trata de algo, como en el caso de Tú eres, ¿no? Hay en algún punto, digamos, como una fuerza de militancia que los impulsa de manera extra, de manera anexa, para poder llevar adelante una obra de este tipo, ¿no? Entonces, y aunque la obra no trate de algo especial, por ejemplo, de alguna temática especial, yo encuentro que los jóvenes, y especialmente las jóvenes, tienen una sensibilidad especial también para todo lo que tenga que ver con expresar, encontrar un camino para expresarse y hacer de esa expresión realmente una misión artística, ¿no? Se enganchan muchísimo con todo eso. Por otro lado, siento que los jóvenes bueno, y las jóvenes les gusta cruzar metas y desafiarse y superar desafíos, como si fuera una competencia con uno mismo, ¿no? Así que si bien es cierto que todas las obras del lenguaje contemporáneo pueden tener dificultades técnicas, si nosotros sabemos conducir la comunicación, y sabemos conducir la psicología del grupo, podemos hacer que el grupo se entusiasme realmente y que disfrute del proceso en el que se van superando todas esas dificultades técnicas que la obra plantea, ¿no? Em, el repertorio contemporáneo, como directores ahora hablo, el repertorio contemporáneo nos da una oportunidad magnífica de ir entrenando al coro en habilidades eh, que luego van a servir para todo tipo de repertorio. Habilidades vocales, habilidades auditivas. Eh, durante el proceso de aprendizaje y montaje armado de la obra, realmente se introducen muchos aspectos que los podemos trabajar pedagógicamente y que son muy valiosos, muy, muy, muy valuables. ¿Mm? Y que eso nos enseña, digamos, para todo tipo de repertorio. La otra obra que les quiero compartir es una obra que se llama Anatahuacu. Anatahuacu está en lengua aymara, que es una lengua originaria eh, de la familia del quechua,
y es una lengua que hablan las comunidades en el noroeste de Argentina. Esta pieza es una rogativa, es como una rogativa a la niña de la luna, eso significa Anatahuacu, ¿sí? No es un nombre y un apellido, sino que es una especie de deidad, ¿sí? Que se le pide, se le está pidiendo que proteja al pueblo y que venza al espíritu del diablo blanco que está causando muertes. Esto hace referencia a una cosa concreta, digamos, a un hecho histórico concreto. O sea, nosotros sabemos que la mayor parte de los pueblos originarios de América se mueren a causa de las pestes que los colonizadores introducen en el continente. ¿Sí? Más allá de las guerras y de los ataques, la verdad es que el 95% de la población americana que desaparece en la época de colonización desaparece por las enfermedades que introducen los colonizadores. Y bueno, imaginemos una enfermedad que es inexplicable, que es algo nuevo, algo desconocido para la comunidad, produce tal desconcierto que, que se puede pensar tanto en una maldición o en un poder sobrenatural, ¿no? Y entonces, un poder sobrenatural que tiene el enemigo por sobre el pueblo. En este caso, el enemigo es el diablo blanco, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se puede llevar adelante esto? Justamente con otra acción sobrenatural, con una acción mágica, como puede ser, por ejemplo, una rogativa. Si me permiten, yo quisiera compartirles el texto primero, como para que nos pongamos en contexto, y luego vamos a escucharla y también ver algunas cosas en particular del repertorio. Dice, ah, niña de la luna, mujer florida, goberná nuestro mundo. Vencé al espíritu del diablo blanco, liberá nuestra comarca. Desconsuelo, tristeza, nuestro pueblo llora a las hermanitas muertas. Ah, atrapá al enemigo de nuestro mundo, mujer florida, niña de la luna. Así que bueno, si, si les parece, voy a compartir la partitura entonces y también una grabación. Son grabaciones hechas realmente por el coro, así que bueno, sepan apreciarlo de esa manera. A ver si estoy acá.
se parece realmente, ¿no? A una oración, a una situación así tribal, a un ruego tribal, ¿no? Creo que no dije que la pieza era de Juan Staforini y que esta pieza fue el proyecto de encargo del año 2018. Es el mismo coro, pero bueno, no eran las mismas cantantes, claramente porque es un coro como cualquier otro que va cambiando de cantantes, ¿no? Pero yo siento que sobre todo la primera sección y la última sección, que son similares, realmente representan estar en medio de ese círculo en el que los integrantes de la comunidad van armando con sus voces, ¿no? Como una especie de mantra, ese rezo repetitivo, los intervalos de quinta, ¿no? Aquí en la soprano, por ejemplo, ¿no? Anatawaku, 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 que se van entrelazando. Las contraltos cantan fa sostenido la, una tercera, ¿no? Acá aparece. Antotaña marca, Antotaña marca, Antotaña marca, Antotaña marca. Estos dos elementos que son como ostinatos, que se van entramando, ¿no? Generan un entorno que se repite y que logra o logran un estado en el que parece que el tiempo desaparece, que, es como si fuera un estado de trance, ¿no? Algo mágico, algo sobrenatural que es el ambiente propicio para que la voz de mezzo, ¿no? Lleve el texto, lleve esa melodía y lleve todo el texto que es el ruego a la niña de la luna. ¿Sí? Eh, no sé qué les pasó a ustedes, pero yo siento que este entramado, que parece inestable, porque en realidad es inestable por la superposición métrica y todo ese tipo de cosas, tiene, eh, por el contrario, una cierta estabilidad. Y esa estabilidad está dada por las alturas. Hay como un sistema en el que está establecida la obra. El ostinato de soprano, mi, si, mi, si, y el fala, 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 como si fuera un micromodo, ¿no? Mi, fala, si, mi, fala, si. Y el hecho de que no cambie, de que esté, de que se repita, aunque no siempre igual, porque no va a dar siempre la misma composición, la misma superposición, le da por un lado estabilidad, que se conduce siempre en el mismo sitio, y por otro lado dinamismo, mucho, mucho dinamismo. Eh, y la mezzo está cantando siempre con algunas notas, el do, re, sol, y nada más. Es como si fuera un modo en sí, ¿no? Malcuña chacapacha. ¿Mm? Atipaña etcétera, ¿sí? Yo creo que una de las cosas más interesantes como aporte que tiene esta pieza es justamente la espacialidad que crea con la música, con cómo está escrita. Y me parece que nosotros debemos animarnos también a crear una disposición especial del coro para una pieza como esta. Por ejemplo, sopranos, quizás tenga que salir del modo de compartir. A ver, tener sopranos, contraltos, la soprano 2 exactamente en el otro extremo, contralto y contralto, y la mezzo en el centro como conduciendo, ¿no? O soprano alto, soprano, ¿verdad? Porque se representa, me parece, acordemente el conjunto este de personas que piden, que rezan juntas, se crea incluso geográfico mágico, de ensueño, de trance, como el que nos plantea, como el que nos plantea la obra. Los sonidos vienen de distintos puntos, se complementan entre sí,
se dibuja una línea especialmente y se entrelazan esas líneas, ¿no? La línea de soprano con soprano, la línea de alto y se entrecruzan. Por supuesto que en un primer momento pensar en una espacialidad así puede ser una tragedia, ¿eh? Porque realmente si bien las líneas no son complejas en sí mismas, la composición de las líneas y la superposición tiene su complejidad. Entonces, pretender que salga todo junto desde el primer momento así es algo que no nos conviene. Y, pero si empezamos a trabajar juntos y después los separamos, estamos creando también una posibilidad de conexión expresiva de la pieza, ¿no? Se otorga fluidez en las líneas, entre las voces que son iguales. Y se precisa, por supuesto, un entrenamiento para eso, ¿sí? Pero una vez resuelto, las voces la verdad que se complementan y se oye esa ruptura del tiempo y es un efecto genial. Eh, Llegar a esa circunstancia, a esa ejecución, es necesario, por supuesto, hacer una, un trabajo progresivo, ¿no? O sea, los grupos tienen que empezar a ensayar juntos, aprender la línea soprano 1 y soprano 2 por un lado, alto 1 y alto 2 por el otro, y mezzo también solas. Y en forma progresiva, entonces, ir separando espacialmente las voces, que encuentren la gracia de la estereofonía, el disfrute de la estereofonía, y luego a medida que cada uno de los grupos tiene resuelto eso, ir a empezar a combinando de a poco, ¿no? Para encontrar la cohesión expresiva, la justeza rítmica. Así que, por ejemplo, sopranos se entrelazarán, luego altos, luego sopranos con altos para lograr el tejido, ¿sí? El tejido del mantra, del rezo, y luego por último entonces la línea de mezzo. A nivel de afinación, yo creo que ustedes han visto en la sección central de la pieza que es a tres voces. A ver dónde está. Aquí está la sección central. La afinación es uno de los elementos expresivos más importantes, ¿sí? Uno creería que por ser a tres voces y lento es la sección más fácil, pero en realidad nos está planteando otra cosa. Algunos aspectos realmente son más fáciles, pero otros aspectos, como por ejemplo la disonancia. Entonces, fijémonos cómo está construido ese entramado y cómo es que se presenta la ejecución de las disonancias, ¿sí? Las disonancias, por ejemplo, no sé si siguen el cursor, fa de soprano con sol de contraltos, ¿sí? Fa de soprano con sol de contraltos, do de mezzo soprano, do sostenido, con re natural de sopranos, do con re, fa con sol, re con mi, re con do. Fíjense que en realidad las disonancias no se presentan en la simultaneidad, sino que se presentan, yo la llamo como por ataque desplazado, ¿sí? Y eso es una ventaja, porque eso se puede ejercitar muy fácilmente. Cada voz tiene una identidad rítmica y eso hace que la cantante pueda estar más concentrada en el motivo melódico. Y una vez resueltas las líneas de cada una, hay que trabajar para reconocer la disonancia, ponerla en evidencia, no escaparse de la disonancia y sentir que el efecto expresivo y emocional que tiene la disonancia, que justamente en esta sección, que es la que habla, yo estoy mirando acá la partitura, habla del desconsuelo, tristeza, nuestro pueblo llora, dice, todo eso está en esta sección central, ¿no? Y la verdad que ese drama de la sección central está marcado exactamente por la disonancia. Entonces, necesitamos entrenar de alguna manera al coro en las disonancias. Y es bastante simple si nosotros pensamos, por ejemplo, una vocalización en la que ensayemos diatónicamente, tengamos una melodía diatónica, pero las voces empiezan a quedarse y cuando aparece otra voz en la nota siguiente, ¿sí? Ya tenemos ahí, por ejemplo, un intervalo de segunda que luego vamos a reconocer en esta pieza, ¿no?
o por ejemplo, en la obra como Tú eres, al final de Tú eres era muy importante el desarrollo cromático de las voces. El cromatismo también se entrena. Estamos muy habituados a vocalizar o a hacer ejercicios con diatonismo. Necesitamos también eh, registrar el cromatismo, ¿sí? Para dirigir es bastante difícil la obra, no me queda mucho tiempo, así que creo que se los dejo a ustedes para que lo vean, pero cada compás en sí mismo, pero ese es un problema de los directores, o sea que de última se tiene que solucionar, digamos, o lo tenemos que solucionar nosotros. Pero cada compás tiene una organización diferente. Y entonces eso por ahí nos pone ante la situación de tener que ordenar métricamente el diseño del compás según lo que de verdad la música nos está planteando. A lo que voy es en lo siguiente, cuando nosotros estudiamos una obra siempre nos preparamos antes, siempre nos adelantamos, ¿verdad? Antes de llegar al montaje con el grupo. Pero con la música contemporánea tenemos que ser aún más exhaustivos en el análisis y hacer una planificación minuciosa, porque en una planificación minuciosa está la clave del éxito en el trabajo, no solo con coros juveniles, de voces femeninas en este caso, sino también de todo lo que es la música contemporánea. Yo creo que es importante extraer de la partitura cada dificultad, disociarla para ejercitarla aisladamente y luego integrarla para volverla a ejercitar ya en el contexto. Incluir en la vocalización o en la sesión de técnica vocal la ejercitación de los intervalos, de los motivos melódicos o rítmicos o de los recursos vocales de la partitura, ¿no? El tema de los parlatos, encontrarle el sentido vocal del parlato, el sentido técnico, de la misma manera que lo hacemos cuando cantamos notas, ¿sí? También elaborar y llevar a cabo ejercitaciones que preparen ese tipo de cosas, trabajar poco a poco, con paciencia, con entusiasmo y quizás darle mucha importancia a los ensayos parciales, por ejemplo, porque el ensayo parcial significa, en la música contemporánea, ¿no? Significa un espacio para el aprendizaje y el fortalecimiento de aquellas secciones de la obra que no están en interacción con las otras cuerdas, ¿no? El ensayo parcial le permite al cantante llegar más preparado al ensayo general, sostener con mayor eficiencia la parte. Y creo yo también que como estrategia puede estar bueno comenzar a unir aquellas partes que no son las más difíciles de la obra. Es cierto que las partes más difíciles las vamos a tener que repetir muchas veces y nos vamos a tener que ingeniar para repetirla de diferentes maneras, ¿no? Pero cuando el lenguaje es tan complejo, si nosotros comenzamos a unir por aquella parte que es posible, le estamos dando al coro el mensaje de que realmente la obra es factible de hacer, que no es algo que nos va a traer frustración, sino que nos va a traer muchas satisfacciones. Pienso que eh, crear esas sensaciones de seguridad es muy importante cuando hacemos música contemporánea. Y también crear espacios para el encuentro en la reflexión y en la compenetración del sentido expresivo de la obra y su misión artística, ¿no? Cuando los cantantes comprenden y participan activamente en el conocimiento de una pieza musical, resultan más sensibilizados, más comprometidos, y es más fácil de esa manera superar las dificultades que la obra o el proceso de armado tiene. Ya me están avisando que me quedé sin tiempo. Quedan un montón de cosas, me encantan estas piezas de coro femenino. Creo que es un tipo de ensamble que está muy abierto a la música contemporánea por las cosas que mencionaba antes y porque se escribe mucho para coros femeninos en esta época. Así que se ve que el coro femenino, las voces de mujeres son muy inspiracionales a los compositores. Tenemos una pregunta, Virginia. ¿Tienes algún ejercicio específico cromático para trabajar las disonancias? Sí, bueno, yo creo que el cromatismo, o sea, la afinación
hay que ensayarla, trabajarla, desde el descubrimiento que tiene que hacer el cantante de la interválica, ¿sí? Nosotros a veces nos esforzamos en afinar terceras, cuartas, quintas, y yo creo, según mi experiencia, que cuanto más pequeño es el intervalo y el cantante mayor conciencia tiene de todo lo que cabe, por ejemplo, en un semitono, encuentra la manera, por ejemplo, de comprender los cuartos de tono, de cuándo una nota puede estar más alta o puede estar más baja, cómo necesita acoplarse en el balance de un acorde, por ejemplo. Entonces, a mí siempre me ha dado mucho resultado entrenar a los cantantes en el trabajo con las células mínimas, con el cromatismo, justamente. Entonces, por ejemplo, si nosotros cantáramos, no sé, una frase, esto lo hice hoy justo en una clase, pero ahora invento otra frase, ¿no? Cantáramos una nota todos, ¿no? Y dijéramos, no sé, directores sin fronteras, directores sin fronteras, directores sin fronteras, en escala ascendente por cromatismo, haciendo consciente que los intervalos ascendentes tienen que ser mucho más generosos, ¿sí? Porque estamos yendo en contra de la gravedad. Y por el contrario, cuando hacemos una escala descendente de semitonos, entender que tenemos que estar como afinando en función de la nota madre, ¿no? Yo tengo el piano un poquito lejos ahora, pero si cantamos directores sin fronteras, directores sin fronteras, pensar en la afinación de esa y encontrar el semitono cerquita, luego cerquita la otra frase y otra. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho con el coro y es, partimos de un unísono y luego se divide en sopranos y tenores ascendiendo por semitono, mientras contraltos y bajos simultáneamente descienden por semitono hasta llegar a la octava. ¿Sí? Solo vamos a llegar a la octava si quienes suben, suben generosamente y quienes bajan, bajan con un poquito de avaricia. Luego de la octava podemos retornar y encontrarnos en el unísono. Saber que cuando cantamos intervalos tenemos el mismo sentido de gravedad y de esfuerzo que cuando subimos una escalera. Al subir una escalera, nuestro paso siempre es más alto, es más generoso. El pie tiene que ir por encima del escalón para luego apoyarse en el escalón. En cambio, si el paso tiene la misma distancia al descender la escalera, es muy probable que nos tropecemos y nos caigamos. El paso al bajar siempre tiene que ser menor. Entonces, esa conciencia, ¿no?, de cómo actúan, por un lado, la energía de la gravedad y cómo actúa la energía del aire. Eh, Me ha dado siempre mucho resultado practicar lo cromático, ¿sí? Disfrutar de esa disonancia. Pero también se puede lograr con segundas mayores también. ¿Mm? Eh, y- mo, 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 un ejercicio con un pentacordio simple. Unas voces se quedan, eligen los cantantes dónde quedarse. Se van quedando al descender en una nota en la que quieren. Y ahí empezamos a tener un clúster, ¿no? Y empezamos a tener notas agrupadas con las otras. El sentir que el aire sigue explorando, que el aire sigue transcurriendo, que la nota larga no es una nota quedada, sino que es una nota que se desarrolla y que se desarrolla en función de su melodía propia y en función de la conjunción con las otras voces. La Ok. verdad es que cualquier ejercicio es válido para ir tomando esa conciencia. Muchísimas gracias, Virginia. No sé si hay alguna otra pregunta por YouTube, los que están ahí en YouTube. Este, pero si no, en- excelente, muchísimas gracias. Bueno, eso ya lo puedes leer tú, ¿verdad? Muchísimas gracias. Abro el chat. Sí, exacto. Te voy a poner a todo mundo para que nos veas las caritas a todos Ay, sí, por favor. y, y que ya podamos estar todos aquí. Ya te Wow. quiero. Y somos muchos. Somos 64 y 15 en YouTube. Así que Magnífico. bueno. Bueno, muchas gracias y disculpen lo vertiginoso de
de la presentación, pero creo que es un repertorio maravilloso que por supuesto tienen a disposición, son piezas de este proyecto que están para todos y lo que espero es que se animen, que no, seguramente muchos de ustedes, igual que yo, ven la música contemporánea como una gran oportunidad pedagógica, como una gran oportunidad musical y expresiva por sobre todas las cosas, de apoyo, de aprecio y valor además a los compositores de nuestro continente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Virginia. Gracias a todos los que nos están acompañando y vamos a pasar con nuestra siguiente ponente. Vamos a escuchar a Chiara Daniel. En este momento la voy a destacar para todos, para que todos podamos verla. Patricia, no puedo iniciar el video, me dice que está detenido el video, porque el hospedador lo detuvo. Igual para mí. Sí, eso me dijeron, pero yo no he hecho nada, entonces no sé cómo. Yo también. Igual para mí, igual para mí. Qué extraño. Yo no los estoy viendo a todos, pero no sé si los coanfitriones me puedan ayudar a ver, seguridad. Déjenme ver. En seguridad, participar, compartir pantalla, iniciar video. Le pongo iniciar video, a ver si ahí. Puede ser esa seguridad y si no, la otra opción es que vuelvan a entrar. Ya está. Ok. Ahora los puedo ver. Gracias. Y Ahora puedo sí. sacar fotitos. Estamos conectados. Gracias. Una disculpa, no, ignoro qué pasó porque yo no había entrado a seguridad para nada, pero bueno, así pasa. Gracias. Bienvenida, Chiara. Bueno, muchas gracias, Ana Patricia. Bueno, antes que nada, agradecer también particularmente la invitación para este seminario en Latinoamérica y bueno, dentro de este programa tan interesante, ¿no? que es Directores Sin Fronteras. Un honor poder estar acá compartiendo un poco la experiencia de uno y bueno, sin duda compartir con Virginia, que es un gran referente de nuestra Latinoamérica y bueno, en el mundo en general, porque es una maestra, nada, sin palabras, siempre es un placer escucharla, así que ya aprovecho y le agradezco esta ponencia, estos minutos que nos dio, que nos regaló. Así que bueno, nada, primero los agradecimientos, y también Nobleza Obliga, quiero aclarar algo. Cuando María me presentó, me dijo que actualmente yo estaba dando la dirección en la UM y en la Escuela Universitaria de Música y Práctica Coral. Eso no es así, creo que ahí se traspapeló un poco en la lectura del currículum. En algún momento sí, di práctica coral cuando era estudiante, pero en este momento me estoy dedicando, o sea, estoy en otros lugares. Pero quiero aclararlo porque los docentes actuales de esa carrera son otros. Así que bueno, Nobleza Obliga a corregir ese detalle. Bueno, en principio, comentarles que para este seminario me convocaron, bueno, para tratar la temática de coros masculinos, hablar un poco de si hay algunas particularidades, singularidades que hagan a este colectivo coral. Voy a hablar siempre desde lo que es mi experiencia, lo que ha sido mi experiencia. Yo dirijo el coro masculino llamado Drakkar, que es un coro que nace allá por el año 2010, con el objetivo inicial de interpretar obras que no fueran transitadas en nuestro medio. El puntapié original, ya voy a poner a compartir el PowerPoint, porque así aprovecho el tiempo lo más posible, compartir pantalla, ahí está. Cualquier cosa, si no se ve, me avisan, ¿sí? Ahí está. Bueno, el puntapié inicial fue el armado de la obra Opus 30 para coro masculino de Edvard Grieg, y bueno, después a partir de allí empezó un camino hermosísimo de búsqueda de repertorio, de conocimiento. Es un grupo independiente, o sea, no depende de ninguna institución. Empezó siendo, ahí van algunas imágenes, un grupo pequeño de cámara, 15, 14 integrantes, para ser más adelante cada vez más integrantes, y bueno, llegamos a ser en algún momento cerca de 40 personas. Es un grupo muy heterogéneo en su conformación, no está formado por gente profesionales, o sea, hay muy pocas personas que son
que se dedican a la música, pero la mayor parte es gente que se dedica a otras cuestiones, o al ámbito de la salud, al ámbito de la abogacía, o no necesariamente con una carrera determinada. Y bueno, después pueden, si quieren, buscar más información, así luego breve esta pequeña introducción para que sepan un poco de qué se trata. Hemos participado en varios concursos, obtenido preciosos premios, realizado actividades de extensión universitaria, y bueno, en fin. Algo importante a mencionar es un coro amateur, lo que les decía antes, y es una conformación en donde su registro está formado por tenores, tenor 1, tenor 2, bajos y barítonos. Esto es muy importante por lo que va a continuar después. Bueno, estoy hablando un poco rápido, si resulta medio confuso me avisan, voy a ir bastante rápido porque hay mucho para decir, entonces si en algún momento se escapa algo o no queda claro, me levantan manito, me activan el micrófono y me lo hacen saber. Bien, con respecto al repertorio, que es un poco la temática general que encierra este seminario, algunas puntualizaciones quise tener presente para comentarles, ¿no? Cosas que uno lee, vamos a leer ahí, dice, bueno, para la selección de repertorio tenemos que tener en cuenta a priori las características de la agrupación coral. Esto no escapa a ninguna agrupación coral, o sea, no es que por ser un coro masculino haya una diferenciación en esto, no. Entonces, algunas puntualizaciones, bueno, tener en cuenta el ámbito, la extensión o el registro vocal, y la tesitura de los componentes del coro. Me parece importante hacer la distinción entre el ámbito y la tesitura, ¿no? Recordar que el ámbito tiene que ver con las notas límite, ¿no? Que nuestro coro puede cantar al margen de lo que es el umbral del dolor o la molestia vocal, ¿no? O sea, las notas límite lente. Tanto del coreuta, pensando en el coreuta, como en la agrupación coral. O sea, ¿qué registro tiene mi coro, ¿no? Y la tesitura tiene que ver con aquellos sonidos, aquellas notas que nuestro coreuta, o nuestro grupo vocal, puede emitir un sonido de mayor calidad. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora del repertorio, porque evidentemente nos podemos ahorrar muchos dolores de cabeza. Y también tiene que ver con qué sonido yo quiero para este grupo, ¿no? Para este coro, para este repertorio. Es importante, antes de la selección del repertorio, tener muy, muy presente cuál es la tesitura, en qué región mi coro puedo sacar el mejor sonido de él, ¿no? Independientemente de que muchas veces, vamos a ser sinceros, nosotros, a veces los directores nos ponemos el balde con algún repertorio porque nos gustó, y intentamos de todas maneras llevarlo a nuestra agrupación. Bueno, hay que atenerse a las consecuencias, ¿no? Seguramente nos va a llevar muchísimo más tiempo, tal vez no logremos exactamente la calidad de sonido que queremos tener, en fin, nada que ustedes no sepan. Otro punto, bueno, la preparación del coro, ¿no? A la hora de elegir el repertorio, tengo que saber cuál es la preparación de mi coro. Y ahí hice 3 diferenciaciones. Si mi coro es profesional, me refiero, bueno, a un coro que vive de eso, trabaja de eso, recibe un salario, ¿no? Es su trabajo, son músicos, son lectores de música. Los grupos amateur, que generalmente están muy asociados en donde la función social del grupo es muy importante, a veces incluso la parte musical queda como en segundo plano, y acá nosotros como directores tenemos grandes problemas, porque siempre vamos abanderados hacia la música, ¿no? Hacia el mejor resultado musical, y bueno, ahí tenemos que lidiar, ¿no? Con esa función social y el objetivo musical que nosotros queremos tener. Y después la que yo llamo amateur profesionales, ¿no? Que son aquellos coros, como son Drakkar, yo a Drakkar lo llamo un grupo amateur profesional, porque bueno, sus integrantes no son músicos, no se dedican específicamente a eso, pero sin embargo el encare hacia la actividad, hacia la tarea, es absolutamente profesional, ¿no? Entonces, incluso a veces, yo siempre digo, ¿no? Que muchas veces los coros amateur profesionales son más profesionales que los coros profesionales, ¿no? En donde el eje es lo musical, ¿no?
sin duda lo social es muy importante, pero el eje, lo que nos motiva, el motor, es lo profesional. Entonces, es muy importante también a la hora de elegir el repertorio, tener en cuenta cuáles son esas características de nuestra agrupación. Otro punto, bueno, la cantidad de integrantes. No es lo mismo un repertorio que está pensado para una pequeña agrupación, una agrupación de cámara de 8 integrantes, no sé, me ocurre alguna pieza de Renacimiento, no quiero entrar en detalle, o una obra más bien sinfónica, ¿no? Entonces, no puedo abordar una obra sinfónica si tengo un coro de 12 personas, porque seguramente no va a funcionar, ¿no? Porque no está escrito para eso. Otro punto, bueno, los intereses de sus integrantes. Ahí también, este es un punto bastante álgido, que tiene que ver con un poco una dimensión social, ¿no? Bueno, ver, voy a estar atento a cuáles son los intereses de los integrantes del coro para la selección del repertorio. Y bueno, hay que ver, ¿no? Yo creo que eso es muy personal, pero en definitiva el que tiene la última palabra siempre es el director, ¿no? Porque de repente a veces en nuestros coreutas surge el deseo de hacer determinado repertorio, pero el director es el que sabe si realmente el grupo está preparado o no para poder abocar y abordar ese repertorio. Entonces, también es un punto bastante a ver cómo lo manejamos. Y bueno, pongo otros porque hay muchos más. Sigo adelante. Si voy muy rápido me avisan. Bien. Bueno, con respecto al repertorio, que puede ser popular, puede ser folclórico, académico, religioso, sacro, puede ser un repertorio que acompaña a la liturgia, etcétera, etcétera. Quise nombrar algunas... ahí se escucha, sí, lo silencio si querés. Algunas puntualizaciones, ¿no? Bueno, ¿cómo escojo el repertorio? Bueno, puede ser en función a diferentes grados de dificultad que me plantee la obra, puede ser en función a diferentes temáticas, no sé si quiero armar un concierto que trabaje sobre la temática la mirada, sobre la temática canciones de cuna, ¿no? Etcétera. Podemos elegir el repertorio en función a diferentes temáticas, y bueno, y a otras muchas más. Por eso hay muchos etcétera, porque es un mundo tan amplio que no daría el tiempo. Otra característica para la sección, o sea, del repertorio para coro masculino, es, bueno, coro masculino más otros instrumentos. Podemos encontrar coro masculino con órgano, por ejemplo, se me ocurre el arbopert, el de profundis, coro masculino más saxofón, coro masculino y órgano ya dice piano, cuarteto de cuerdas, etc. Y por último, hago estas 3 separaciones a propósito, que me parecen interesantes destacarlo, y tiene que ver con la diapositiva también que va a venir después. Perdón si voy muy rápido, me avisan, por favor, me avisan. Y tiene que ver con, obras originales para coro masculino. Es decir, me refiero a aquellas obras que el compositor pensó y escribió pensando en ese instrumento. ¿Sí? Es decir, desde el origen y desde las posibilidades de ejecución, desde su sonoridad, desde su registro, desde su ámbito, de sus resonancias, desde sus armónicos, desde sus frecuencias. Es decir, pensado a partir de la materia prima original del instrumento. Después vamos a tener arreglos para coro masculino, es decir, aquellas músicas que de repente es una canción de nuestro folclore o de nuestra música popular, que originalmente fue escrita, por ejemplo, para voz, acordeón, guitarra, y el arreglador hace un arreglo para que esa música suene en un coro masculino. Y por último, las adaptaciones para coro, lo que yo le llamo adaptaciones para coro masculino, en realidad podemos cambiarle la nomenclatura. Lo llamé de esta manera porque me parece bastante gráfico. Las adaptaciones hago referencia a aquellas obras que fueron escritas, pensadas para otro instrumento coral, por ejemplo un coro femenino o un coro mixto, y las adaptaron para coro masculino. Ustedes me dirán, bueno, pero esto pasa en todos los coros, ¿no? Puede ser esta misma situación, pasa en un coro mixto o en un coro femenino, lo mismo es lo que mencioné antes. Sí, sin duda,
sin duda, es exactamente igual, no hay una diferencia, ¿no?, en esto. Pero me parece importante mencionarlo, porque primero, porque es interesante, creo que como directores de coros tenemos que estar muy atentos a la hora de escoger el repertorio cuando se trata de arreglos o de adaptaciones, porque no siempre el arreglo, por ejemplo, le hace justicia a la canción. Me refiero, hay muchas veces que uno quiere hacer encajar una canción en un instrumento en el cual no encaja, no va a funcionar. También tiene que ver mucho con la habilidad del arreglador, ¿no? Con cómo el arreglador sortea las dificultades, y más por ejemplo lo que es nuestro repertorio latinoamericano, en donde tenemos una riqueza rítmica, una imparidad rítmica, una simetría rítmica, que es muy difícil de llevarla al mundo coral, ¿no? Que estamos tan acostumbrados a hacer un repertorio de una simetría, de una rítmica europea, ¿no? Con otras dificultades, sin duda. Pero es muy difícil ese repertorio llevarlo a nuestra música. Entonces, me parece que como directores de coros tenemos que estar muy atentos a la hora de escoger ese repertorio, como desarrollar cierta habilidad en esto, ¿no? Y lo mismo cuando encontramos una adaptación, hay músicas que están escritas de repente para coro femenino o para coro masculino y luego son llevadas a coro femenino y no funciona. Esto es muy subjetivo, también hay que decir las cosas, muy subjetivo, pero también hay cuestiones objetivas que tienen que ver con la interpretación de la obra, con las frecuencias que maneja cada instrumento, entonces quizás no funciona de igual manera en la interpretación de la obra, en lo que el texto me está tratando de decir. Es decir, es un mundo, a mí me parece apasionante, estaría horas hablando de esto, pero bueno, hay poco tiempo. Es nada, como quiero dejar esa semilla de, bueno, de estar como con las antenas abiertas a la hora de elegir, ¿no? Y bueno, lo que les decía, esto tiene que ver, a ver si se me trancó, ahí, con lo que sigue, con esta diapositiva. Y yo puse algunos, y los subrayo particularmente, ¿no?, compositores de los últimos 2 siglos, en realidad 3, si contamos que han escrito para coro masculino. Coro masculino, tenor 1, tenor 2, bajo y barítono. Esto hay que aclararlo, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos en nuestro coro masculino un contratenor, tenemos la cuerda de contratenor, el espectro de repertorio se amplía enormemente, porque podemos hacer prácticamente gran parte de la música de coro mixto, por ejemplo, con otra sonoridad absolutamente diferente, que eso también hay que decirlo, porque no es lo mismo un contratenor que está haciendo una línea de contralto, de mezzo o de soprano, ¿no? Son cosas absolutamente distintas, pero sin duda el abanico que se abre es enorme. Y ni hablar, ni me meto en el mundo de la música del Renacimiento, ni la estoy mencionando. Por eso acá pongo los últimos 2 siglos, inclusive y excluyo, como puse, arreglos, adaptaciones o música para voces iguales. Entonces vemos que en el repertorio europeo para coros masculinos tenemos un montón de compositores: Zoltán Kodály, Grieg, Poulenc, Mendelssohn, Sibelius, Tormis, Arvo Pärt, Liszt, Strauss, Saint-Saëns, Lajos Bardos, Barber, Villaporto, Javier Jacinto, Franz Bill, Janacek. Bueno, es enorme la paleta de compositores que tenemos que escribieron específicamente para coro masculino. En Latinoamérica se nos complica y bastante. Yo puse algunos compositores, tenemos Villalobos, Claudio Ribeiro en Brasil, Carlos Guastavino, Camilo Mata, Ricardo Mancilla, el grupo Lelutier muy conocido, que ellos han escrito, tienen músicas con sus particularidades, pero son para coro masculino. En Argentina, ¿verdad? Sergio Fernández, León Biriotti en Uruguay, Antonio Esteves, César Alejandro Carrillo en Venezuela, Alejandro Núñez en Perú, López Gavilán, bueno, Roberto Escobar, Chile, etc. Obviamente me falta Colombia, me falta un montón de países. Estoy haciendo, es una puntualización. De todas maneras, lo que sí quiero aclarar,
¿Y por qué lo pongo así? Es que en el repertorio europeo sí, tenemos un montón de compositores, pero no solamente tenemos un montón de compositores, sino que cada uno de ellos escribió muchísimo literatura para coros masculinos, originalmente para coros masculinos. Kodai tiene ciclos, Grieg tiene ciclos, Poulenc tiene ciclos, Arvo Pärt, bueno, Elio Tormis, es decir, ciclos pensados para el instrumento coro masculino. No pasa lo mismo en Latinoamérica. En Latinoamérica no tenemos, Villalobos tiene algunas obras, que bueno, más adelante les voy a mencionar, Carlos Guastavino tiene alguna obra también, Camilo Mata ha escrito mucho para Dracar, por ejemplo, Sergio Fernández en Uruguay tiene una obra que escribió pensando en el instrumento Dracar, en fin, es muy poco el repertorio que tenemos para coro masculino aquí en Latinoamérica. Y obviamente que no es casual, ¿no? Tiene un porqué, que podemos pensar en muchos porqué, pero bueno, en principio es porque no hay cultura de coro masculinos, no hay una cultura, no hay muchos coros masculinos en nuestra Latinoamérica. Es un instrumento que no está muy presente. No así coros femeninos. Y también esto ha de tener un porqué, ¿no? Quizás una de las posibilidades tiene que ver cómo el canto coral a veces está muy asociado a la figura, más asociado a la figura femenina en este lado del océano, ¿no? Y no tanto a la masculina. Es pensar y ver con los coros de niños, en donde tenemos 20 niñas y 2 varones, ¿no? No es casual, y no es casual que, claro, eso después en las generaciones se traslada, ¿no? Entonces, no hay prácticamente coros masculinos, y obviamente los compositores escriben en función al instrumento vivo que tienen para poder probar ese sonido, ¿no? Sin duda que también lo prueban en sus cabezas, aunque no esté el instrumento, pero qué lindo es cuando está y lo pueden poner en práctica, ¿no? O cuando tienen el instrumento ahí y poder probar en los ensayos. Entonces, es para pensar y para incentivar a los compositores a pensar en nuestra música latinoamericana para coros masculinos. Porque también, insisto, vamos a encontrar arreglos, adaptaciones, sí, hay un montón, y están buenísimos, ¿no? Una cosa no quita la otra, no significa que sea mejor o peor, está buenísimo. Pero no hay una música escrita, pensada desde el coro masculino como instrumento en sí mismo, ¿no? desde su materialidad misma, ¿no? Y menos de nuestra música latinoamericana, ¿no? Que eso también es interesante de ver. Ver de qué manera nuestra música latinoamericana la podemos resignificar en un coro masculino, ¿no? ¿Cómo puedo escribir no sé, un candombe, que es algo típico de acá, o un tango, o un joropo, pero pensado y compuesto desde el instrumento en sí mismo, y no desde un arreglo, ¿no? Porque muchas veces lo que nos pasa es que encontramos arreglos en donde, bueno, las voces suplen lo que haría el tambor, lo que haría el redoblante, lo que haría, y bueno, y queda en eso, ¿no? Y muchas veces no funciona, a veces sí, pero a veces no. ¿Cuántas veces escuchamos un tango, por ejemplo, ¿no? escrito para coro, que está buenísimo, que, bueno, pero originalmente fue escrito para una voz, un bandoneón, y violín, piano, y a como sea, lo llevamos al coro, a como sea, y no funciona, no funciona. Porque no estuvo pensado desde ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, es apasionante, podríamos seguir horas con esto, ¿no? Pero me parece que es como poner la semilla de decir, bueno, compositores, es hora de pensarnos desde este lugar a ver qué podemos hacer, ¿no? Perdón. Sí, sigo adelante porque si no, no me va el tiempo. Bueno, otro titular que pongo ahí, el abordaje del repertorio, ¿no? Es decir, el ensayo con un coro masculino, ¿no? ¿Dista tanto del trabajo con otros tipos de conformaciones corales? ¿Con qué me voy a encontrar? Esa es como la pregunta disparadora que me surgió, ¿no? Porque pareciera que el coro masculino es una entidad misteriosa que está por ahí y que uno no sabe cómo va a funcionar, ¿no? Hay como una cuestión de misterio, y en realidad no hay misterio ninguno, ¿no? No tiene ningún misterio, o sea, en realidad el trabajo no va a distar en absoluto, es absolutamente
Lo mismo, por supuesto que hay singularidades que ahora las vamos a ver, y cosas que hacen a su justamente singularidad. Pero en realidad el trabajo en sí mismo, la técnica de ensayo, la pedagogía del ensayo, es la que tenga el maestro en su momento, ¿no? De las herramientas que tenga y cómo la lleva adelante. No hay un misticismo con relación a esto. ¿Cuáles son esas singularidades? Bueno, puse algunas. Uno, lo que podemos decir, ¿no? La diferente sonoridad que va a estar dada justamente por las diferencias físicas, ¿no? Anatómicas del aparato fonador. No nos olvidemos de bueno, que esas diferencias están dadas por la longitud de las cuerdas vocales, con su grosor, con el tamaño de la laringe. Hoy justo escuchaba la técnica vocal a Margot, fue fascinante su clase, tiene que ver mucho con esto. Bueno, las resonancias que generan la estructura ósea, ¿no? de un coro masculino, del varón, ¿no? Y que, bueno, que van a definir una altura y un timbre característico de esta agrupación, sin duda, ¿no? La extensión del registro vocal del coro, en el caso de Drakkar, son 2 octavas más una quinta aproximadamente, es decir, un coro de tenor 1, tenor 2, bajo y barítono. Y lo que decía antes, en un coro con contratenor, obviamente esto se amplía mucho más, ¿no? Otra característica que va a ser delimitante en la sonoridad de este grupo es las frecuencias, ¿no? Las frecuencias son más bajas. Y esto es un mundo, sí, es una singularidad apasionante. Y ahí pongo los armónicos, que un poquito más adelante voy a explicar por qué pongo los armónicos. ¿Qué más con respecto a esta singularidad? Bueno, como directora y en lo que fue mi experiencia, supuso un entrenamiento y un desafío auditivo particular, ¿no? Para el director. Yo creo que sin duda es un desafío y es otro tipo de trabajo en ese lugar, ¿no? Y tiene que ver justamente la cercanía del registro, ¿no? Es un registro más acotado, ¿no? Y más, toda la armonía va a estar mucho más pegada y más junta con relación a lo que son los coros mixtos, ¿no? Donde tenemos una amplitud de registro obviamente mucho más grande, dada por las puntas, ¿no? Tenemos de los bajos hasta los sopranos. Y esto es todo un tema entrenarlo auditivamente, ¿no? Justamente por lo que decía antes, porque la armonía va a estar toda pegada, va a estar toda más junta, y tímbricamente también va a ser similar. Entonces hay que estar con la escucha muy atenta y tener muy claro qué es lo que quiero escuchar para poder identificar dónde puede haber un error, dónde puede haber algo que no esté sonando bien, o algo que no me esté, que quiera corregir, o lo que sea, ¿no? Y acá también pongo, esto tiene que ver con las frecuencias, que me pasó, esto es obviamente mi experiencia, ¿no? El desprendimiento de los armónicos y su reconocimiento auditivo. Es una anécdota, me pasó una vez, porque lo identifiqué, ya no me pasó, de estar ensayando con Drakkar y estar cantando, ahora no recuerdo qué obra era, estábamos cantando una obra, y yo escuchaba algo que no estaba escrito en la partitura. No sonaba mal, pero había notas que no estaban escritas, Me reenojé, empecé a decir, no, a ver, chiquilines, a ver, vamos uno por uno, y le buscaba la vuelta, y vamos uno por uno, a ver dónde está el error. Hay alguien que está cantando algo que no está, hay alguien que está cantando algo que no está escrito en la partitura, que a veces pasa, vieron que uno puede estar cantando otra cosa y no se da cuenta. Uno por uno, nada, estaba todo perfecto. Y ahí identifiqué, claro, era la falta de experiencia de trabajar con ese instrumento, que eran los armónicos que se habían desprendido, ¿no? Que tenía que ver con esa obra que evidentemente ayudó a que los armónicos se desprendieran, y que un momento del coro en que el sonido del coro estaba perfectamente alineado, y ¡pah!, estallaron los armónicos. Pero claro, en el momento me sorprendió, y no pude asociar que podía ser por eso. Algo maravilloso, ¿no? Cuando identifiqué que era eso, bueno, se hizo la música, ¿no? Era impresionante. Y es una tontería, pero hay que estar atento a esas cosas, que capaz que en un coro mixto no es tan claro, porque como ya están sonando digamos, réplicas de lo que sería la serie armónica de alguna manera, claro, no estamos tan atentos. Y en el coro masculino sí. Bien,
Bueno, después otro punto que pongo ahí, singularidades en el trabajo de la técnica vocal. No me voy a meter con esto, porque bueno, por suerte hemos tenido en el seminario grandes maestros hablando de la técnica vocal, pero sí hay vocalizaciones específicas, hay ejemplos vocales, bueno, ahí pongo ejemplos vocales con un referente. En mi caso, como soy directora mujer y soy soprano, siempre trato de tener referentes, de tener muy claro el sonido de cada uno de mis coreutas para que hagan el ejemplo que yo tengo en mi cabeza, ¿no? Eso es muy importante. Que con mi registro no podría, sí, obviamente uno puede dar un montón de información, siendo soprano, desde el fraseo, desde dónde coloco el sonido, un montón de información, pero el sonido en sí mismo, de la tímbrica, de la altura del sonido y demás, bueno, siempre tomo algún referente que tenga ahí en el coro. Bueno, después otro punto que también daría para un seminario aparte, y Virginia va a estar de acuerdo con esto, que tiene que ver con lo vincular, con, bueno, la psicología masculina, y obviamente también digo Virginia porque en la psicología femenina también es otro mundo, ¿no? Alucinante. Yo tengo la suerte de dirigir coro de niños, coro de jóvenes, tengo un coro de mujeres, veteranas, que son unas genias, tengo el coro masculino, coros mixtos, entonces puedo hablar de alguna manera con propiedad de cada uno de ellos, ¿no? Entonces me abre bastante el espectro, ¿no? Y hay una psicología sonido masculina, ¿no? Que es un terreno muy interesante, la psicología social, que no nos vamos a entrar acá en detalle, pero bueno, yo ahí puse pragmatismo, entre signos de interrogación, porque mi experiencia me mostró un poco eso, ¿no? Me daba cuenta que de alguna manera el coro me exigía cierta practicidad, cierta... no irme, yo soy muy de hacer asociaciones, de conectar, y esto y aquello y lo otro, que está buenísimo y es muy necesario, pero por momentos me daba cuenta que perdía, o sea, les hacía perder el eje, ¿no? Necesitaban como la cosa más práctica, más, bueno, al pan pan y al vino vino, y bueno, tuve que lidiar un poco eso, y ellos también lidiar conmigo, y eso es un enriquecimiento también que está bueno, ¿no? Y que tiene que ver, bueno, con eso que pongo más adelante, ¿no? Bueno, que esas diferencias genéticas, anatómicas, y que por lo tanto son funcionales, que nos codifican desde un inicio, pero que no implica que uno no pueda desarrollar características del otro, ¿no? Entonces ahí es un enriquecimiento mutuo que es muy interesante. Bueno, otra cosa de la psicología social, y bueno, de lo vincular, lo que tiene que ver con los implícitos en el diálogo, ¿no? En el coro masculino, en la tarea, en el vínculo, en lo bicorporal y tripersonal. Esto rápidamente me refiero a lo bicorporal, bueno, entre dos coreutas, ¿no? Y lo tripersonal en el sentido de ese tercero que tiene que ver con el diálogo implícito, ¿no? Aquello que no se dice, ¿no? Pero que esto está presente en todos los grupos, ¿no? Sean corales o no. Pero que el coro masculino no es la excepción. Bueno, otro punto que pongo es lo corporal. Acá sí es interesante, y van a ver que más adelante voy a poner un ejemplo, y tiene que ver con la dificultad que significó para mí trabajar corporalmente con Draca, ¿no? El cuerpo ahí, nuestro instrumento, un compendio de subjetividad, lo puse con ese nombre porque me pareció que es muy gráfico, ¿no? Recuerdo que estuvimos para un concurso que teníamos que hacer una obra de nuestra música folclórica popular, y elegimos hacer una murga. La murga es un género músico teatral de nuestro carnaval uruguayo, y bueno, mandé a hacer un arreglo justamente de esa murga para coro masculino, porque no había nada, o sea, no había nada escrito de nuestra música para coro masculino. Y yo les cuento que la murga tiene una forma de moverse en nuestro país muy particular, usan trajes, bueno, la murga está comprendida por de 15 a 22 integrantes, originalmente eran solo varones, es el único género, digamos, de la música popular uruguaya que canta polifónicamente. Bueno, hablar de la murga sería otro seminario que también estaría buenísimo algún día, lo podemos hacer. Pero bueno, en fin, lo importante es que manejan el cuerpo y tienen una forma de moverse propio de la música y de este género, ¿no? Llevar eso al coro masculino fue muy divertido, ¿no? Fue muy divertido porque parecían, no sé,
no quiero ser mala, pero costó mucho, costó mucho lo tema de lo corporal, ¿no? De la, eh, nada, esto, de incorporar y de comprometer el cuerpo en aquello que estaban haciendo, ¿no? Y bueno, yo creo que tiene que ver mucho justamente con esto de la experiencia del cuerpo y la subjetividad, por eso lo del compendio de subjetividad, ¿no? Y que tiene que ver con las diferentes prácticas sociales, los significados culturales que se le han atribuido, ¿no? En esta parte del mundo, y bueno, también del otro. Y bueno, y tiene que ver con los roles de género, y los estereotipos, y cómo las sociedades clasifican, ¿no? Aquello que es propio de los varones, lo propio de las nenas, ¿no? Entonces, y a pesar de que era una música que en sus orígenes comprometía el cuerpo, ¿no? A pesar de eso, costó un montón. Trabajamos con alguien, con un murista que nos vino a ayudar, pero no fue sencillo. Capaz que es algo propio de Drakkar, puede ser, puede ser. Pero bueno, es parte de mi experiencia, es algo con lo que me tuve que enfrentar. Bien, para ir redondeando un poco, porque yo me puse un cronómetro, no sé cuánto falta, pero creo que tengo unos minutos todavía, sí, todavía tengo unos cuantos minutos. Hablé rapidísimo, me pueden decir, pará un poco, respirá. Es que uno quiere decir tantas cosas porque se apasiona, a mí me apasiona esto, entonces es como que, bueno, sí. Está genial, Clara, porque así ¿cómo se dice? Nos contagias a todos. Y no te Bueno, preocupes, te quedan 15 minutos, todavía te queda un buen rato. ya puedo hablar más tranquila entonces. Exacto, exacto. Bien, gracias, gracias. Bueno, cuando hablé con María, ella me dijo, bueno, estaría bueno que de repente elijas 3 obras de repertorio masculino y nada, nos muestres un poco cómo lo trabajarías, ¿no? Yo ahí me puse a pensar y dije, bueno, pero en realidad, ¿cómo lo trabajaría? Sí, está bueno, pero no hace a lo que hablábamos antes, ¿no? A la singularidad del grupo. Me parecía que era más importante primero mencionar todas estas cosas que dije antes, que tienen que ver con las cosas con las que nos podemos encontrar, que tienen que ver con eso, con la singularidad del coro, y también con aquellas cosas que son exactamente iguales para un coro femenino, que un coro masculino, que un coro mixto, ¿no? O sea, no cambian, y que tiene que ver con justamente la técnica de ensayo del maestro. O sea, eso es propio de cada maestro y la pedagogía que lleva adelante, y que tiene que ver con su técnica de ensayo, y que tiene que ver con la agrupación que tiene adelante, ¿no? Y cómo esa técnica de ensayo se va a adaptar a la agrupación que tiene enfrente, ¿no? Porque no siempre vamos a ser iguales, siempre vamos a ir acomodando en función al grupo y a la materia prima con la que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, me parece importante eso, ¿no? Primero puntualizar estas cosas, y sí ahora, después de puntualizar, bueno, ver un pequeño ejemplo como para tener una idea de cómo trabajaría estos primeros 5 compases en esta obra que seleccioné. Esta es una obra de Zoltán Kodály, se llama Canción de Korad, cuento un poquito. Korad es una aldea en un pueblo de Hungría, que forma parte de todo lo que es una región vinícola, ¿sí? Leer todo el texto tardaría 10 minutos más o menos, porque es una obra que dura 6 y pico de minutos, pero les voy a leer solo el inicio para que ellos se pongan ya nos ponen en situación, ¿sí? Y ya con esto que les dije. Dice, mi querida señora que regentea la taberna, salúdeme con un vaso de vino, pero no le ponga agua, porque con el agua se me va el buen humor. Y bueno, ahí empieza a transcurrir toda una serie de historias con relación a esta música. Tiene que ver con las canciones y las músicas folclóricas de Hungría y de su folclore, ¿no? Y cómo Kodály, ustedes lo saben bien, resignificó esta música, ¿no? Folclórica dentro de su lenguaje musical, ¿no? Es magnífico. Kodály tiene un montón de música para coros masculinos. Bueno, esta forma parte de un ciclo para voces masculinas. Está buenísima. Y elegí esta obra porque si tienen la oportunidad de tener un coro masculino y de dirigirlo, es muy divertida. Es absolutamente divertida de dirigir. No es sencilla, pero tampoco... es muy divertida y muy desafiante, muy desafiante. Voy a poner un trocito para que escuchemos, así paro de hablar.
de Drácar haciendo esta obra, solo unos minutos, ¿sí? Porque la obra es muy larga, pero por lo menos para que podamos escuchar algo de música. Ustedes están viendo todo mi escritorio, pero acá. Si no se ve o no se escucha, me avisan, ¿sí? Sí, te avisamos. Kiara, no se ve, solamente escuchamos, pero no vemos nada. ¿Hay algo que ver? A ver si puedo... A ver ahí. Sí, correcto. ¿Ahí se ve? Sí, ya se ve. Sí, ahí se ve. Bueno, pongo unos segunditos antes nomás, porque... Bueno, bien. Corto por acá porque, como les decía, es una obra muy larga, dura cerca de 6 minutos, y bueno, nos iríamos mucho. Miren que voy a poner compartir nuevamente, ahí se ve bien, ¿verdad? Voy a ampliar acá. Ahí. Bien, ¿están viendo bien el PowerPoint? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, lo que les decía, es una obra súper, súper divertida y muy interesante. Volviendo un poco a esto de la técnica de ensayo, yendo muy rápidamente, bueno, a la hora de enfrentarme a una partitura, yo lo primero que hice en este caso, que es una obra en húngaro, con una cultura bien diferente a la nuestra, con una lengua bien diferente a la nuestra, fue asesorarme justamente con una persona que su lengua materna era el húngaro, ¿no? Para asesorarme con la fonética, la pronunciación, culturalmente cómo, ¿no? qué me podía transmitir para acercarme lo más posible a esta literatura. E insisto, acercarme porque es muy difícil cuando uno se centra en un repertorio tan alejado, uno llegar a la esencia misma, ¿no? Es como, tenemos que estar viviendo un par de años para absorber sutilezas, ¿no? Uno siempre hace un acercamiento lo más profesional que puede, pero creo que difícilmente deja de ser un acercamiento muy cercano, pero un acercamiento, ¿no? Es como por ejemplo, si un húngaro toma una murga uruguaya y se basa solo en la partitura, ¿no? Sí, la partitura es información, ¿no? Es información muy valiosa, pero no es todo. Hay sutilezas que están hasta en el habla, que son imposibles de describirlas musicalmente, ¿no? Entonces, ahí tenemos que meternos de lleno, lo más que podamos en la cultura de ese lugar, para hacer lo más fiel posible a esa música, ¿no? Bueno,
En fin, nada, a la hora de encarar este repertorio tomé todas esas precauciones, o intenté de lo más posible, ¿no? Y siempre intento hacerlo cada vez que tomo una obra que es alejada de nuestra cultura y bueno, de nuestra lengua y demás. Ahí pongo, bueno, técnica de ensayo, ¿no? El inicio, la vocalización. ¿Para qué vocalizamos? Bueno, nada que ustedes no sepan, ¿no? Para preparar el instrumento, ¿no? Cuerpo-voz, es decir, no solamente la cuestión física, ¿no? Es importante, lo físico, activar el cuerpo, más si ensayamos de mañana o de noche, que vienen de trabajar tarde, etcétera, ¿no? Pero lo más importante es esto es para mí sensibilizar el instrumento, ¿no? Es decir, a los coreutas, entre ellos, a los coreutas con la géstica del director, a los coreutas con el espacio donde está transcurriendo ese ensayo, con el sonido, es decir, la vocalización desde este lugar, ¿no? Desde sensibilizar para poder conectar rápidamente con la música, ¿sí? Y otra cosa, el anticipar el material que luego va a aparecer en la obra a trabajar. Nada que ustedes no hagan seguramente, ¿sí? Es decir, si nosotros ya podemos anticipar material de dificultades que puedan aparecer en la obra, ya tenemos gran terreno hecho, ¿sí? Para poder avanzar bueno, en el armado de la obra. Por ejemplo, ahí quise tomar un ejemplo como para que vean cómo yo trabajaría ese comienzo, ¿no? Estos primeros 5 compases. Ahí pongo entrenamiento del oído polifónico a partir de los armónicos. ¿Por qué? Si vemos, la obra empieza en un Fa, que es el Fa, que es una nota, por lo menos en Drakkar y en un coro TTBB, que está dentro de lo que sería el límite, ¿sí? Un Mi, un Re, que sería más límite. Pero bueno, es una nota que está dentro del límite de lo grave. Para empezar les diría que es un piano, pero es un piano sonoro, ¿sí? Es decir, intentar que sea un piano, esa nota muy sonora, y les diría que lo piensen como si fuera una nota emitida de cabeza. Por supuesto es imposible, porque es una nota muy grave, pero sí tener la imagen y la sensación de dónde colocar ese sonido, para lograr la mejor calidad de ese sonido. Si ustedes ven, se va formando un acorde en ese inicio, ¿no? Fa, do, sol, fa el bajo, do el barítono, sol el tenor 2, y por último entra con la melodía el tenor 1. Si vemos cómo se arma ese acorde inicial, es perfectamente lo que sería la serie armónica, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Les voy a dar el acorde al coro, bueno, sol. Sí, es una posibilidad, y seguramente si ando un poco apurada, capaz que no hay más de un ensayo lo hago, por supuesto. Pero como inicialmente me parece fantástico trabajar desde los armónicos, es decir, tratar de trabajar esa nota Fa, jugar con las vocales, jugar con, buscar un sonido nasal, por ejemplo, que me ayude a soltar los armónicos, y que ese Do que va a aparecer en los barítonos no sea una nota que yo les dé, ¿no? Desde el diapasón, sino que surja de justamente la serie armónica que va a surgir de esa nota Fa, es decir, trabajar con la esencia del sonido, ¿sí? Es decir, esperar que ese Do aparezca, porque va a aparecer, porque si nosotros pensamos en la serie armónica, ¿no? Esto que tiene que ver con la física del sonido, que es tan importante para nosotros, porque trabajamos desde el sonido, pensarlo desde ahí, es decir, el primer armónico que va a salir es la octava, ¿tá? El segundo va a ser el Do, que es el Do que me aparece allí, ¿no? Es este Do que aparece en la partitura. El siguiente armónico va a ser el Sol. Y por último voy a tener la octava. Entonces, trabajar desde los armónicos, es decir, que las notas las tomen ellos a partir de que estén sonando, ¿no? Me parece que es como un trabajo de sensibilización, inclusive ahí estoy justamente sensibilizando polifónicamente a mi coro a partir de un único sonido, ¿no? Y enseñando a escuchar también, ¿no? Es un trabajo mucho más largo, sin duda. Yo no digo que cada vez tengamos que hacer eso, pero sí como inicialmente, para lograr un sonido perfectamente atemperado, ¿no? En esto que hablaba Virginia hoy, de los cuartos de tono, bueno, sin duda nosotros trabajar
somos un instrumento eso, perfectamente atemperado, no estamos temperados como el piano, ¿no? En donde, bueno, se trata de unificar los intervalos. Bueno, aprovechemos que nosotros tenemos esas pequeñas comitas, ¿no? De cuartos de tono, a empezar a sensibilizar a nuestro coro desde ese lugar. Bueno, sigo porque si no, quiero terminar mostrándoles un pedacito. Te quedan 3 minutos, Kiara. Por eso, voy a terminar, bueno, haría por ejemplo vocalizaciones con fonemas propios de la lengua. En el húngaro tenemos la A con tilde, la A sin tilde y la O, que claro, en nuestra lengua eso no lo tenemos, hay que entrenarlo, la A, O, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, no sé, estoy tirando ahora un ejemplo X, pero ya desde la vocalización ir mechando fonemas que luego van a aparecer en el texto, ¿no? Y bueno, vocalizo para trabajar la dinámica, ese regulador inicial que tenemos, que muchas veces cuando tenemos un regulador que va del piano al creyendo al forte, nuestro coro que hace cambia la nota, ¿no? Eso es muy común. Bueno, ver cómo desde el vocalizo ya puedo trabajar eso con la dirección, con el gesto, bueno, muchísimas cosas, ¿no? El vocalizo es la cocina que nos prepara para después enfrentarnos a la música con más facilidad, me parece, ¿no? Porque ganamos terreno. Y bueno, por último me gustaba terminar con algo latinoamericano, no es una obra original, es un arreglo, es una murga, es lo que les contaba antes, es un fragmento un pedacito nada más, de esta murga, es una murga que se llama La Gran Muñeca, es una presentación del año 1996, y que bueno, Jorge Damsó, que es un director de coros aquí uruguayo, arreglador, músico, etcétera, nos escribió un arreglo específicamente para Drakkar, para este concurso que nosotros no teníamos, no había material para poder llevar, y bueno, yo le pedí por favor si podía hacer un arreglo de esta música en particular, y bueno, salió esto. Les quiero, bueno, mostrar un pedacito para que se diviertan un poco, y en algún momento haremos algún seminario con relación a esto, que es bien interesante también. Paso un pedacito. Si no se ve la imagen, me dicen, ¿sí? ¿Se ve la imagen? Sí se ve. Solo agrándala nada más. Ahí va. Bueno, etcétera, porque se nos va mucho tiempo. Elegí eso porque es la que les comentaba antes de lo difícil que fue poner el cuerpo, ¿no? Y en esta, ahí se ve, se logró un buen trabajo, pero fue todo un proceso. Así que bueno, quería terminar un poquito con eso. Genial, genial. Muchísimas gracias, Kiara. Si hay por ahí algunas preguntas en YouTube o si quieren hacer alguna pregunta,
Aquí, bueno, ya viste lo que dice aquí, para agregarlo del repertorio de Dakar, no hay nada más placentero para los oídos que escuchar el Ave María de Franz Bible. Ah, Felicidades, Kiara. muchas gracias. ¿Cómo ha sido para ti ser la directora mujer de un grupo de varones, teniendo en nuestra cultura latinoamericana esa brecha entre los géneros tan marcada? No sé cómo sucede en Uruguay, pero aquí en Colombia el machismo suele mostrarse imperante en muchos contextos. Bueno, yo no tengo nada que decir porque yo vivo en México, que es mucho peor, se los aseguro. Sí, bueno, es una pregunta interesantísima. No hace tanto hubo un seminario que lo llevó adelante la maestra Ligia Amarillo, que tuvo que ver justamente con las directoras mujeres, ¿no? Frente a orquestas, a coros. Bueno, fui convocada justamente por ser directora mujer frente a un coro masculino. En realidad pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que si uno se planta desde lo profesional y de eh, nada, desde la exigencia académica, ¿no? No, no hay diferencia, ¿no? Yo creo que hay mucha cuestión con los imaginarios colectivos, ¿no? Y lo que tiene que ver la mujer frente al colectivo. No, o sea, si uno está plantado desde la exigencia, desde la exigencia académica, desde la creación, desde eh, nada, de esto que no hace diferencia a un género o al otro, no hay mayor dificultad. Creo que va por ahí, ¿no? No sé si respondí, no sé bien cómo fue exactamente la pregunta, pero bueno, si queda alguna duda con relación a esto, podemos ahondar. Otra pregunta es, ¿cómo surgió la propuesta de un coro masculino y cómo se llevó a cabo la convocatoria de coreutas? Bien, en realidad el origen fue a partir de un deseo personal. Yo cuando egresé de la licenciatura en dirección coral en la Universidad de la República de aquí, Uruguay, siempre me apasionó esa sonoridad, quizás por aquello de que uno no tiene, ¿no? Yo soy soprano súper aguda, y esas frecuencias bajas, esos graves, esos sonidos me apasionaban. Digo, bueno, ¿por qué no armar un coro masculino? Y bueno, ahí empecé a hacer convocatoria, amigos que tenían ganas de cantar, gente conocida, hice un llamado abierto a audiciones, y bueno, así se empezó a armar. Fue así, a partir del deseo. No sé qué otra más, yo no sé si estoy viendo. Ahí lo estoy viendo, acá la convocatoria, creo que está. Eso, la convocatoria fue así. Y bueno, y cada año cuando hay inscripciones o se abren audiciones, se audiciona el grupo, ¿no? ¿No has tenido nunca ¿No has tenido nunca problemas de autoridad frente a tus cantantes? No, no, porque incluso yo no pienso en la actividad desde la autoridad. Creo que no es un tema de autoridad, la autoridad la da lo profesional y lo que cómo uno se pare como profesional. No hay una autoridad per se, sino que creo que la autoridad está dada por cómo uno se pare frente a cualquier colectivo, ¿no? El respeto hacia el otro, la preparación que uno tenga que tener, el tener la humildad de decir, miren, esto no lo tengo, o discúlpenme, esta parte prefiero trabajarla mejor y trabajar otro repertorio porque hoy no pude, no sé, tener como también la humildad de ver las limitaciones de uno frente a determinado momento y bueno, la autoridad académica, esa es la autoridad, no hay otra, no hay otra. Exacto. Ok, Alba Pérez nos dice, gracias por compartir su experiencia. Soy joven dominicana, recién graduada en Cuba y me apasionan los coros de voces iguales. De entrada, algunos temores con la idea de un coro masculino, pero estos testimonios han sido inspiradores. Bien, bueno, muchas gracias. Yo creo que no tienen que haber temores, creo que tiene que ver con estar uno muy seguro de lo que quiere hacer y cómo llevar adelante la tarea, ¿no? Pero no porque sea un coro de voces masculinas, sino por un tema de respeto a la tarea de uno mismo. ¿Ah? Si uno está seguro con lo que lleva, no importa quién tenga adelante. Es la misma, el mismo compromiso, sea un coro masculino, sea un coro de niños, si habrá compromiso ahí. Uf, Un coro de jóvenes, un coro de mujeres, pasa por ahí. claro.
Voy a dejar de destacar a Kiara y voy a poner a todo el mundo para sacarnos nuestra foto del día de hoy. Bien. Así que pónganse todos muy guapos y si hagan algo, lo que puedan, tienen 3 segundos para hacerlo. Y ahora tomarnos nuestra foto. A ver, andan por ahí. Se puede saludar, pueden hacer algo, no se puede así no para no aparecer todos, lo que quieran, con mucho gusto, porque es el final del día. Muchas gracias a todos. Gracias Virginia, gracias Kiara, encantada. Que estén muy bien todos y los esperamos mañana. Esta es la primera foto, son 3 pantallas, así que me tienen que esperar. Perdón, lo dije mal, 3 pantallas, perdón. Hoy tengo que decir pantallas, voy. Esta es la segunda, muy bien. Y ahora va la tercera, gracias por posar. Prendan sus cámaras, Eduardo Cota, Agustina, Diana, Guadalupe, o si no, no van a salir en la foto. 1, 2, 3. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Gracias Javier, gracias Ivette, gracias Virginia y gracias a Andrés y a Kiara también.